Hola, mi nombre es Sonia Ramírez. El día de hoy, pues yo le vengo a hablar acerca, bueno, soy estudiante de la carrera de Derecho. Hoy voy a hablar acerca de la curatela de los menores de 25 años y la capitis de Minutio. Bueno, vamos a comenzar. Em, Tenemos el concepto general de curatela. Dice que era la institución jurídica que protegía a las personas que no podían ejercer sus derechos por sí solas. Y tenemos el concepto de curatela de menores de 25 años, ¿verdad? La condición jurídica del varón puber, sui juris, menor de 25 años, su palabra lo dice, ¿verdad? Bueno, este tipo de curatela, ¿verdad? Pasó por lo que fueron 5 fases. Entre ellas tenemos, pues, antes de la ley pretoria, ¿verdad? Aquí nos dice que antes de la ley pretoria, en esa primera fase, el menor de 25 años no estaba protegido por ninguna disposición legal, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí más que todo el varón, ¿verdad? El varón puber era plenamente capaz a su corta edad de poder hacer muchas cosas, debido a que el comercio no estaba tan desarrollado y pues los actos jurídicos eran solemnes, en los que se necesitaban magistrados y la presencia de testigos, ¿verdad? Que protegieran a los menores. Tenemos la siguiente, la ley pretoria, ¿verdad? Con el desarrollo del comercio, ¿verdad? Aquí ya se desarrolla el comercio, los actos jurídicos fueron más numerosos, siempre solemnes, ¿verdad? Más frecuentes y más fáciles de realizar, ¿verdad? Entonces, eh, creó una acción en interés privado del menor contra el tercero que hubiera abusado de su inexperiencia al tratar con él, ¿verdad? Por lo tanto, esas personas pues eran condenados con la nota de infamia y la pena era exagerada, lo que al final terminaba perjudicando pues a los menores sobre sus bienes. Tenemos el derecho pretoriano. La restitutio integro permitió al menor que fuera no ya solamente engañado, sino simplemente lesionado por el acto realizado. Por lo que los menores de 26, en este caso, los menores de 25 años, pues llegaron a necesitar pues de lo que era una protección. El pretor fue más lejos que la ley pletoria, que la anterior que estábamos hablando. El restituto integrum protegía más eficaz y completa que la ley pletoria, pero se excedía amenazando a los terceros que contrataban. Em, bueno, aquí, ¿verdad? Lo que pasaba era que en este caso, pues se les quitaba toda seguridad al mismo tiempo que perjudicaba lo que era los bienes, o sea, el crédito de los menores, por lo cual se recurrió a un tercer remedio, que fue la curatela, la que por otra parte nos hizo, pues, no hizo desaparecer, ¿verdad? Lo que era la ley pretoria ni el restitutio íntegro, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a hablar de la que es la curatela, ¿verdad? El escritor de Marco Aurelio nos dice que desde antes de ese emperador se introdujo la costumbre de nombrar al menor un curador para un asunto determinado, ¿verdad? No es que se le haga completamente su tutela, sino que es en específico a un asunto. Em, entonces, aquí los terceros, ¿verdad? Se contrataban más que todo como por confianza, por tenerles confianza. Y el menor era orientado por los consejos que le daba el curador. Corría menos riesgo pues, de ser perjudicado. Los menores podían pedir curadores permanentes, ¿verdad? Mientras ellos tenían pues una minoría, hasta que cumplieran pues su minoría de edad, que eran los 25 años. Y este tipo de curatela era aplicada para ambos sexos, tanto para hombres como para mujeres. Como siguiente tenemos la curatela bajo Diocleciano. Cuando el menor que ha pedido curador
atestigua su propia incapacidad y por eso se le trató como al pupilo mayor de infancia o como a un pródigo, ¿verdad? Desde entonces, pues, medio, medio una gran diferencia entre el menor sin curador y el menor con curador, ¿verdad? El uno es capaz y el otro, pues, se consideraba incapaz. Tenemos las características, ¿verdad? Las características tenemos que eh, pues una de ellas era la protección legal, ¿verdad? Tenía como el objetivo principal pues, garantizar la protección de los derechos e intereses de los menores. Siempre y cuando, ¿verdad?, se protegieran los derechos de los menores, esa era la intención de lo que es la curatela de los menores de 25 años. Ese era el objetivo principal, ¿verdad? Cuidar de los intereses de los menores, como su palabra lo dice, de 25 años. Designación de un curador, ¿verdad? Se llevaba a cabo en los casos en los que los padres o tutores legales no podían o no cumplían adecuadamente su función, ¿verdad? Como por ejemplo, si uno de los pupilos, pues, bueno, si el pupilo, por ejemplo, era dueño de una zapatería, o sea, tenía una zapatería a su nombre, pues, y si el tutor o el padre no sabía nada acerca de cómo, pues, administrar lo que era una zapatería, entonces se designaba un tutor, ¿verdad? Especialmente para eso, para administrar esa zapatería. Entonces, por lo que dice que es para un caso determinado. Tenemos la responsabilidad del curador, ¿verdad? Era cuando el curador tenía la obligación de actuar en el mejor interés del menor. ¿Verdad? Este curador, ¿verdad? Se le asignaba esa obligación específica, ¿verdad? De cuidar ese bien que le pertenecía al menor. Tenemos la capitis, tenemos la capitis de minutio, ¿verdad? Esa nos dice que es la extensión o cambio de la personalidad civil, ¿verdad? La personalidad del ciudadano en sociedad romana comprende tres elementos, ¿verdad? Una, pues, que es la libertad el derecho de ciudadanía y los derechos de la familia o de agregación, ¿verdad? Entonces nos dice, podemos decir que la libertad, la ciudadanía y la familia, ¿verdad? Son necesarias para la existencia de la persona, o sea, del ciudadano. Si uno de esos tres elementos llega a desaparecer, la persona se extingue. El individuo puede renacer en derecho a una nueva personalidad, pudiendo decirse que hubo en él un cambio de estado. En eso consiste pues la capitis de Minutio, en cambiar el estado civil de su personalidad. Tenemos los siguientes tipos de capitis de Minutio. Tenemos la máxima, cuando se pierde la libertad y con ella pues todo derecho, y con ella pues todo derecho y en este caso incluso hasta su libertad. O sea, pasa de ser una persona, por ejemplo, un ciudadano y pasa a ser un esclavo en este caso. Tenemos la capitis de minutio media, cuando se pierde la ciudadanía conservando la libertad. Eh, pues en este caso, ¿verdad? Su palabra lo dice, pierde solamente su ciudadanía, pero no pasa a ser exactamente lo que era un esclavo, sino que sigue siendo libre. Y tenemos capitis de minutio mínima, cuando se pierden los derechos de agregación. O sea, que ya no puede ser, familia, parte de la familia, pero conserva la ciudadanía y la libertad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.